Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noticia de hoy es que el Tribunal Constitucional se pronunció finalmente sobre la ejecución de los bonos de la reforma agraria. Como recordarán, el presidente Ollanta hizo un llamado hace una semana y media en la entrevista que dio para RPP, pidiendo que por favor el tribunal no se pronuncie sobre temas sensibles hasta que no se nombren hasta los nuevos magistrados. Luego el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, pidió prudencia al tribunal, pero bueno, finalmente, digamos, si decían estas cosas es porque sospechaban o sabían que se venía la resolución del tribunal que salió finalmente hoy día. Votaron los 100 magistrados, finalmente solamente con un voto en contra. Aparentemente, en medio de la discusión, hubo algunos que también estaban pensando en oponerse, pero al final mayoritariamente se ha decidido por el pago de los bonos de la reforma agraria. El gobierno dio un estimado de que el pago de estos bonos implicaría una suma de alrededor de $1.000 millones. Y lo que ha dicho un magistrado hoy día es que, bueno, se ha dado 30 días o 60 días para que el gobierno emita un reglamento, pero en el tribunal se ha hablado de tres formas de pago: a través de terrenos de propiedad del Estado, bonos del gobierno o del Tesoro Público, y en efectivo. Y la idea aparentemente sería pagar primero, sobre todo, a aquellos tenedores de los bonos de la reforma agraria, que originalmente, o sea, que son personas que efectivamente cuentan todavía con los bonos y que eran propietarios en su momento de las tierras que fueran expropiadas durante el gobierno de Velasco. Digo esto porque lo que ha pasado, sobre todo en los últimos años, cuando se veía venir que el Estado iba a tener que afrontar este pago, es que ha habido en el mercado una serie de compras, ventas financieras de estos bonos. Hay personas que han acumulado muchos bonos de la reforma agraria, comprándolos a precios muy bajos, y que hoy día van a recibir una gran ganancia por haberlos comprado a este precio. Así que imagino que ellos van a entrar al final del pago, y que el gobierno dejará en claro este tema en el reglamento. Solo mencionar que también hace un año y medio más o menos se aprobó que el gobierno y que el Estado le devuelvan a los fonavistas los aportes que habían realizado durante muchos años también. Ha pasado un año y medio y esa devolución todavía tampoco se cumple, así que me imagino que el gobierno va a tener que establecer, digamos, criterios para que no se vean descompensaciones, si se quiere decir de alguna manera, en esto que es la deuda interna, que tiene que terminar de pagarse de todas maneras. Bien, el día de hoy el diario Gestión ha publicado una mesa de conversación discutiendo un tema que estuvimos ayer con Óscar Ugarteche, que fue esta desaceleración económica, que parece que viene un poquito más fuerte de lo que se pensaba inicialmente. No es que estemos en una crisis ni que de pronto el país vaya a dejar de crecer, pero sí parece que el contexto internacional comienza a golpear la economía un poco más. Y para hablar de este tema hemos invitado hoy día a Eduardo Morón, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y director de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Un placer, David. Eduardo va a presentar el día jueves el libro Los Desafíos del Perú, y hago mención al libro porque justamente trata temas que están vinculados a lo que estamos pasando ahora, porque plantea temas sobre cómo crecer más que el mundo, las recetas del crecimiento a partir de la experiencia internacional, cómo tener una macroeconomía sana y más resistentes a los shocks internacionales o a las tormentas estas perfectas o imperfectas, y cómo hacer del Perú un país que sea un país de oportunidades para todos. Quería comenzar por el segundo punto, porque es el que más le preocupa a las personas, digamos, es el tema de la coyuntura. Sí. De repente, si me permites un detalle con respecto a lo que has mencionado al inicio, claramente pagar el FONAVI era mucho más difícil, ¿no? O sea, no hay un registro claro, tan simple como en el caso de los bonistas, que finalmente uno puede mostrar el bono, ¿no? Entonces, probablemente va a haber un poco más de velocidad en el pago de esta última deuda que la anterior. Claro, ¿no? O sea, aquellos que presenten el bono... Eso es algo que va a ser... Pero, en fin, ¿cómo se llama? Es cierto que se están demorando bastante más. Hay una demora. Yo me imagino que ya se sabe que hay que devolverlo, y lo que hay que hacer es una programación adecuada para atender para atender lo que es la deuda interna, ¿no? Que mucho tiempo se ha estado pateando y pateando y pateando. Nos agarra en un momento en el cual
la cosa se comienza a poner difícil afuera, entonces también eso lo hace un poco más complicado, ¿no? Eso es, digamos, yo creo que eso es en realidad relativo, ¿no? Porque en realidad hoy, si uno mira la economía peruana frente a la situación previa a la crisis del 2008, hoy somos una economía mucho más robusta, con mucho más resistencia, mucho más dispuesta, digamos, a recibir un entorno externo complejo o, de alguna manera, este tipo de contingencias fiscales, que es lo que finalmente es, ¿no? Que se materializan y que creo que, digamos, en la solución que ha dado, la resolución que ha dado el Tribunal Constitucional da, digamos, el aire... Margen de acción. No, un bastante margen de acción. No es un tema de que hay que pagar mañana todo, ¿no? Sino que en realidad hay como una prioridad. Y eso, digamos, hace que para el fisco no sea una angustia... De corto plazo, digamos. De corto plazo, ¿no? Y, a ver... Pero regresemos a tu pregunta inicial. Ayer Óscar Ugartechen nos planteaba un escenario un poquito, no un poquito, de repente más pesimista del que uno suele escuchar en el promedio de los analistas respecto a lo que se viene en términos de desaceleración. Él hablaba de que no va a haber una caída como en precipicio, pero que va a ser paulatino, pero sostenido. Y que por lo tanto va a durar más tiempo de lo que estamos previendo esta turbulencia. Te hago la pregunta porque cuando fue la crisis del 2007, en general cuando ha habido crisis, sí, siempre los pesimistas tienen razón. Ahí está Rubini en 2005, 2006 en el World Economic Forum y le decían... ¿Qué estás hablando? No va a pasar nada de lo que tú dices. Y terminó pasando todo. Bueno, pero digamos, si uno predice crisis suficientes años seguidos, en algún momento acierta, ¿no? Entonces, tampoco, digamos, hubo mucha precisión claro, en el caso de Rubini. Pero, en el caso ahora, pero, digamos, para poner un poco en contexto lo que decía Óscar, creo que, para empezar, tenemos una crisis que empezó hace 5 años, ¿no? Y que si hoy día, digamos, uno mira... los números de empleo, por ejemplo, de la economía americana, previos a la crisis y ahora, todavía no se han recuperado, ¿no? O sea, es una crisis súper larga, ¿no? Por lo menos nos va a tomar un año más para que Estados Unidos tenga el mismo nivel de generación de empleo, de generación de producto, que lo que hacía antes de la crisis, ¿no? Ahora, yo creo que las cosas que pueden hacer agriar, digamos, el escenario, en el sentido de lo que mencionaba Óscar ayer, van mucho más por el lado, digamos, de sorpresas, ¿no? De sorpresas puntuales que pueden estar asociadas a que China le cueste mucho transformar un sistema financiero que no funciona, digamos, como normalmente lo entendemos nosotros, con precios y asignación, digamos, en función a precios, sino que simplemente se le da un conjunto de recursos para ser asignados y obviamente eso genera ineficiencias y puede, digamos, provocar crisis financieras en China, pero finalmente van a ser crisis fiscales, con lo cual no debería ser demasiado problema. Porque ¿no? Son manejables, digamos, por el mismo gobierno. Porque son manejables exactamente por el gobierno. Lo que podría hacer es que efectivamente China, mira, uno podría pensar en una desaceleración a 5% en el caso de China. Igual, estás hablando de una economía que es mucho más grande que la de hace 5 años y por lo tanto 5% en realidad es como 7% de hace unos años. Entonces en realidad no es tan negro el panorama. No es tan negro, pero, o sea, en ese escenario, digamos, sí, entre comillas trágico, uno lo que debería esperar es un choque en las expectativas de corto plazo muy negativo, pero con una recuperación relativamente rápida. Pero, porque hay un tema de expectativas en el fondo. Está bien, pero digamos, lo que es crítico acá para una economía como la nuestra, que está muy integrada a los mercados internacionales, es, por un lado, digamos, que sus mercados de destino se vean seriamente afectados, ¿no? Entonces, si lo que estamos hablando es que China bajaría, digamos, su ritmo a niveles, en versión, digamos, escenario muy pesimista, 5%, eso no es demasiado crítico y finalmente afecta, digamos, a minería y de ese lado, digamos, a las cuentas fiscales que están en superávit, que estarían en un pequeño déficit, con lo cual, digamos, no debería haber grandes diferencias en términos del manejo macroeconómico para Perú.
Y más bien lo que hay hacia los siguientes 2 años es más bien una recuperación un poquito lenta, pero recuperación de nuestro mercado de destino fundamental del resto de exportaciones, que es Estados Unidos. Entonces, en realidad, Europa, digamos, es un caso perdido casi, ¿no? Sí, eso, bueno, en eso coincides con Oscar Ugarteche, que Europa es casi como que hay que cerrarlo un ratito y dejarlo de lado. Sí, lo bueno, digamos, es que Europa hoy pesa mucho menos que en el 2008, ¿no? Y en 3 años va a pesar incluso mucho menos, ¿no? Entonces estás hablando de un socio comercial menor, ¿no? De probablemente menos de 10% del total, ¿no? Entonces no es tan severo.